Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Eso Pensé Podcast. Estoy retomando después de casi 3 meses el podcast. Ya les voy a estar contando. En este episodio voy a estar hablando un poquito de por qué la ausencia, de qué pasó conmigo en estos tiempos, en estos días. Voy a estar hablando un poquito de emprendimiento, que al final ha sido como el eje más frecuente del podcast. Y voy a estar hablando de lo que es ser emprendedor y ser empleado. Las diferencias entre uno y otro, si debemos elegir entre uno y otro. Y bueno, vamos a comenzar. Sigue estando aquí al frente su servidor, Miguel Riera, que soy quien produce, quien edita, quien graba este podcast. Seguimos contando con el apoyo de Sabana Grande Food, la mejor comida venezolana en la Ciudad de México, y ahora también con el apoyo de Porken Fast Food, que es la mejor comida si quieres comer alitas, boneless, costillas de cerdo, pulled pork, chicken sandwich. Lo vas a conseguir en Porken Fast Food, también aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a comenzar. Voy a irme poniendo al día. Lo primero, pues bueno, cambié de trabajo. Ahorita les he hecho más o menos la historia de cuáles han sido mis empleos en mi estadía aquí en México. Actualmente sigo trabajando para una empresa, sigo cumpliendo horario de oficina, sigo reportándole a un jefe directo y aparte de eso, pues los emprendimientos que estoy haciendo, entre ellos el podcast, pero como tal emprendimientos comerciales que esté buscando un lucro de ellos, pues Sabana Grande Food y Porken Fast Food, que es el nuevo restaurante que tuve la dicha de abrir hace un mes aproximadamente. Pues bueno, comenzando. Yo llegué aquí a México hace 6 años, ya prácticamente voy a cumplir los 6 años, el 8 de junio creo que cumplo los 6 años ya aquí en México. Vine porque ya estaba aquí mi familia, porque tenía un proyecto de encontrarme aquí con una persona que actualmente es mi esposa, de irnos ayudando juntos y todo esto. Recuerdo que llegando aquí a México, los planes era que yo estuviera primero un tiempo en Toluca. Creo que tal vez ya se los he contado. No me gustó la ciudad de Toluca y decido venirme a Ciudad de México. Aquí en 2 semanas conseguí empleo. Fue en un call center, algo muy parecido al logo de Wall Street. Cuando le digo algo muy parecido al logo de Wall Street, es muy, muy parecido. Poco a poco me fui dando cuenta que era un esquema Ponzi, que era medio un sistema de estafa, que si bien no entendía del todo si era una estafa o no, yo decidí dar un paso al costado e irme de ahí porque pues, no me gustaba el ambiente, no me gustaba la paga, no me gustaba absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y a través de una referencia de Paula, que ya había conseguido trabajo, entro como ejecutivo comercial en una empresa distribuidor de tecnología aquí en Ciudad de México. Ahí duré casi 4 años, un poco más de 4 años creo. Y me voy a una empresa aquí me fue muy bien y ya creo que les he contado más o menos cómo fue mi evolución aquí. Realmente decido irme porque me había cargado mucho de trabajo, el tema de pandemia redujo el equipo, a mí me tocó encargarme de cosas adicionales y siento que hubo un momento en el que dije es demasiado estrés para mí, no puedo más. Empezaron algunos temas de salud, tuve una crisis hipertensiva y decido buscar otras alternativas. Empiezan a salir algunas ofertas laborales, tomo una
donde me estaban solicitando como gerente para entrar en el ramo de transporte, el ramo que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que los ramos que más me han llamado la atención a mí es alimentos y bebidas, transporte o automotriz y la parte de retail. Siento que, y bueno, retail en cuanto al comercio de mercancía electrónica o de almacenamiento, que es lo que he hecho hasta ahora. Pues bueno, me voy para acá en medio de mi negociación de salirme de la empresa del distribuidor e incorporarme a esta nueva empresa. Cambia la oferta, casi que a la mitad de lo que me han propuesto por otro puesto. Una locura, pero bueno, ya yo tenía casi la decisión de irme por todo lo que les estaba comentando, por el estrés, por mi salud, por muchas cosas, por cambiar de ambiente. Y bueno, me tocó vivir un año muy complicado, un año donde la oferta que me hicieron no tuvo nada que ver con lo que pasó, donde había pactado un esquema de bonos que no se concretó, de comisiones, bueno, mil cosas que al final se convirtieron en una tortura. La persona que me contrató salió como a los 2-3 meses que yo entré, y prácticamente quedé sin un liderazgo dentro del área. Una tortura, realmente. Lo cierto es que en esta empresa de la que me había ido, empezamos a cambiar algunas cosas, se empezó a contratar personal y empezando el año, el director de esta compañía me dijo que si quería regresar a mi antiguo puesto y con unas condiciones un poco más amigables, menos estresantes y todo esto. Y bueno, aquí estoy nuevamente. Y estoy contándoles todo esto. Y bueno, ahí entré a finales de febrero. Marzo y abril fue como ponerme al día con todo. Intentar dar lo mejor de mí. Logré alcanzar las cuotas de venta en estos 2 primeros meses. Y ya en este tercer mes, pues, estoy aquí hablando con ustedes. Pero a la par de todo esto, en donde tenemos el restaurante Sabana Grande, que es una plaza gastronómica, es como un centro comercial donde hay varias cocinas. Una de esas cocinas es Sabana Grande. Tenemos mesas, hay como una tarima, un bar, donde se hace show en vivo y todo esto. Se habilitaron 2 locales y yo traía en mente abrir algo ya propio, algo, bueno, sí, que estuviera más a mi cargo, que pudiera yo liderar. Entonces, vi la oportunidad y dije, pues nada, voy a lanzarme. Hablé con un socio con el que ya veníamos como con ganas de comenzar algo juntos. Él había como terminado una relación comercial que tuvo y surge la idea de Porken Fast Food. Eso fue más o menos en las mismas fechas. Por ahí en febrero me entero que va a salirse 2 locales que van a quedar libres, que podría optar por uno de ellos. Y hablo con el socio, empiezo a ver de dónde buscar la inversión y nada, nos lanzamos. A principios de abril, o sea, todo lo que fue marzo fue como el prearranque, fue la remodelación, la creación del logo, de la marca, del concepto, del menú, de todo esto. Y en abril ya estábamos abiertos. Ha sido un mes complicado, el primer mes de operación. Y bueno, ya llevamos casi 1 mes y medio de arranque. Y ahí vamos poco a poco. Pero algo de lo que quería hablar, y que incluso ya yo tenía grabado el capítulo o el episodio número 21, y era de este mismo tema. Pero bueno, cambiaron tanto las cosas que dije, no, hay que grabarlo nuevamente. Es que en el mundo del emprendimiento, y sobre todo ahorita que está todo este tema de crisis mundial por la pandemia, por ese concepto de vuélvete tu propio jefe, emprende, no trabajes para nadie más y todo esto, es un concepto que se ha ido como prostituyendo, siento yo, y que se ha ido haciendo como expectativas falsas a algunas personas. ¿A qué voy?
Tener un negocio no es tan sencillo como ojalá tuviera yo el capital y hubiese un local con buena renta, en una buena zona, porque yo estoy seguro que sería un éxito. Ojalá ese tipo de éxito estuviera así garantizado y estuviera tan fácil, pero no lo es. No lo es. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener las ideas muy claras. Yo siento que en el emprendimiento hay cierto grado de vocación, de querer, de que sea tu pasión, de que te apasione el hecho de querer crear algo nuevo. Porque bueno, también dentro del emprendimiento hay mil formas de verlo. O sea, comenzar una empresa, no todos comienzan como comencé yo, sin capital o con un capital muy limitado y con una inversión bastante limitada para comenzar a invertir y reinvertir hasta que empiezas a ver los frutos, y eso pasa en 1 año, 2 años, 3 años, empiezas a ver como el fruto de ese esfuerzo, en mi caso personal, y es lo mismo va a pasar con Porken. O sea, Porken comienza en otra realidad a la que comenzó Sabana Grande. Sabana Grande abrimos en noviembre de 2019 y empezó el tema pandemia y empezamos a ver cómo hacíamos estrategias para no cerrar. Tuvimos que inyectar en 2 oportunidades capital para no cerrar las puertas. Y ya hoy pues vemos unas ventas un poco más fuertes, nos expandimos a un segundo local para hacer la cocina más grande, para empezar a trabajar productos de panadería, se adquirió un horno, una amasadora y bueno, hay un tema ya de expansión. Con Porken sé que va a pasar lo mismo. O sea, yo por supuesto traía unas proyecciones de venta y decía, bueno, por lo menos los primeros meses el local se va a pagar solo y ya por ahí en 3, 6 meses voy a empezar a ver alguna utilidad del negocio. Y por lo que estoy viendo y por la circunstancia como está México y por la circunstancia por la que está la economía global, tal vez eso no va a ser así. Tal vez voy a tener que esperar 1 año donde voy a estar yo guerreando y muchas veces poniendo de mi bolsillo para mantener el negocio hasta que él empiece a generar dividendos. No todo el mundo tiene para esperarse 1 año para un emprendimiento. Y aquí va lo primero que quiero como dejar de acuerdo a mi experiencia. Si tienes la realidad que yo tengo de no ser un gran capitalista con una gran capacidad de inversión para inyección de capital en tu emprendimiento y quieres emprender, no abandones tu empleo. No abandones tu 15 y último, porque tu 15 y último va a ser muchas veces incluso la gasolina que va a mantener tu proyecto en los primeros meses, los primeros años. Es mejor diversificarte, tener mayores ingresos y saber que vendas bien, vendas mal, lo que pase, tú tienes asegurado un monto mínimo por tu trabajo de oficina o por tu empleo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ya estoy harto de mi empleo y creen que es como la selección entre 2 cosas. O eres emprendedor o eres empleado, pero no puedes ser las 2. Sí puedes ser las 2, es muy complicado. ¿Por qué? Porque bueno, yo me paro a las 7 de la mañana, me baño, me visto, me preparo para salir a la oficina. Ahí estoy hasta las 6:30, 7 de la noche, paso buscando a mi esposa y nos vamos al local. Ahí estamos desde las 7:30, 8 de la noche hasta las 10 que cerramos. Y usualmente mientras estamos haciendo el cierre y todo eso nos agarran las 10:30, 11. Voy llegando aquí a la casa 11:30, 11:30 y bueno, me duermo que 12 de la noche para pararme otra vez a las 7. Entonces es un ritmo de vida bastante fuerte, las vacaciones son mucho más limitadas, los tiempos de descanso son mucho más limitados, tiempo para recreación, esparcimiento, ocio, descanso, es muy limitado, pero es parte del sacrificio que uno hace si uno quiere tener algo a largo plazo y que no está garantizado tampoco. O sea, todo esto que les estoy diciendo no me garantiza a mí que Sabana Grande va a ser exitoso a largo plazo o que Porken va a ser exitoso a largo plazo y que tal vez voy a tener que seguir siendo empleado
por lo que me resta de vida útil laboralmente. Pero bueno, creo que eso es muy importante. Lo segundo, entender que ser empleado o ser emprendedor no es una cosa mejor que la otra. Conozco gente muy cercana, muy cercana, que como empleado le va mucho mejor que cualquier emprendedor. Miren, un empleado tiene riesgos mucho más limitados. ¿Por qué? Porque, bueno, el riesgo tuyo es que te voten o que tengas que cambiar de trabajo, cosas así, pero en pérdidas monetarias no está. O sea, el empleado que asume el riesgo es su patrón o el dueño de la empresa. Si alguien tiene un año malo comercialmente, en cuanto a facturación y todo eso, no eres tú directamente. Es el dueño de donde tú trabajas. Entonces, pues los riesgos son más limitados. Tienes una estabilidad mayor. Tienes también mayor control de tus vacaciones, de tu tiempo libre. A ti en el trabajo es muy difícil, dependiendo de los trabajos, por supuesto, que te molesten en las noches o fines de semana, o incluso puedes negociarlo. Pero si hay una emergencia en mi local, yo tengo que ir a atenderla, porque nadie más la va a ir a atender. Bueno, puede ser alguno de mis socios, pero alguno de nosotros va a tener que salir de su descanso y quedarse ahí y ver qué pasa. Si nos va mal a nosotros directamente en un emprendimiento. Es dinero que yo pierdo. Cuando gano es dinero que yo gano, por supuesto. Las prestaciones que te brinda un empleo de a veces seguro social o seguro privado, algunos vales de alimenticios, seguro para tus familiares, eso a veces no te lo genera un emprendimiento o no en una primera capa. Porque podríamos estar hablando de otros emprendedores que creo que no me ven, ni me verán nunca, de gente como, no sé, los hijos de Carlos Slim o los hijos de Lorenzo Mendoza, que llegan y tienen $200,000, $500,000, $1,000,000 para hacer un emprendimiento, para comprar una franquicia, para lo que sea. Ese es otro universo. Yo estoy hablando del que arranca con su cuentica de Instagram, su TikTok, incluso a veces sin local, sino en su propia casa, produciendo algo o ofreciendo algún servicio o montando un restaurante, una tiendita. Esos emprendimientos que son pymes, pequeñas y medianas empresas, a esos son los que les estoy hablando. Y bueno, también entender que las circunstancias, como una pandemia, como una crisis mundial, que lo más seguro sería una recesión mundial económica, y ya empezamos a ver ciertos indicativos de eso, y que no piensen los venezolanos que es que nos persigue las desgracias, ya aquí no va a haber dónde nos escondamos para que no nos pegue otra crisis económica. La vamos a sufrir los que están en el sur, en el norte, en Europa, en donde estés, la vas a sufrir porque la pandemia causó muchos estragos que, así como un terremoto dentro del mar o en suelo marítimo, vamos a empezar a ver los efectos del tsunami. Ahorita es que vamos a ver las secuelas de lo que dejó la pandemia, más tema guerra Rusia con Ucrania, más 1000 cosas que están pasando. Entonces, cuando pasan cosas así, el empleado pues tiene el riesgo, como les digo, que haga un recorte de personal y te voten. Si eres un personal de confianza y te vuelves imprescindible, pues es difícil que tu puesto esté en riesgo. Te pueden cortar un poco el salario, como muchos que le quitaron el 20, el 30% durante la pandemia. Pero, insisto, las consecuencias financieras no las vas a asumir tú como empleado. Como emprendedor sí. Si la gente se va a sus hogares y vuelve una cuarentena, pues no va a haber quien te consuma. Si empiezan a escasear algunos productos, empiezan a subir los costos de materia prima, por supuesto, tú vas a tener que asumir esas consecuencias y así muchas más. Entonces, hoy mi mensaje básicamente puede resumirse en: me ausenté 3 meses porque la vida no me da. No me da porque estoy aprovechando al máximo, yo creo, mi época de oro en cuanto a mi capacidad laboral. Tengo el trabajo en el distribuidor donde soy
Key Account Manager o gerente de cuentas claves de algunos retailers aquí en México. Llevo otra responsabilidad en Sabana Grande y ahora otra responsabilidad con Porken Fast Food. Se podría decir que tengo 3 sueldos, de los cuales uno solo, o 3 empleos, de los cuales uno solo me genera un ingreso que es seguro, el de mi empleo, y los otros 2 son siembras que voy haciendo para cosechar mañana, ¿sí? Por supuesto, hay otros mercados que generan una rentabilidad más rápida, una recuperación de inversión mucho más pronta. El caso de los restaurantes no es así, al menos que hagas una inversión muy distinta. Y es lo que yo digo, alquilar un gran local, tener una gran capacidad de mesas, con meseros, con una capacidad instalada de producción de alimentos fuerte en la cocina. Pero lo cierto es que eso también incluye una inversión en publicidad, en promociones mucho más fuerte para que la gente vaya y se facture lo que se necesita facturar para que se mantenga una cocina como esa o un local como ese. Aquí estamos hablando de una inversión muy controlada, muy baja o muy a mis posibilidades, que eso es importante también evaluarlo, de manera que tú digas, bueno, si el día de mañana me toca poner o conseguir dinero donde sea, yo sé que lo voy a poder hacer. Durante todo este tramo también se juntó el caos o la odisea que significó solicitar la visa chilena. Estuve solicitándola para ir a ver a mi hijo. Tengo ya casi 3 años que no lo veo. La última vez que lo vi fue en 2018, en diciembre de 2018. Y bueno, ya lo extraño y compré pasaje en diciembre para verlo. Ya se habían levantado las restricciones en muchos de los países, ya estaba la vacunación, saqué mi certificado de vacunación homologado con Chile, pero bueno, la visa la pido en enero y nada que me responden, y pasa febrero, y pasa marzo, y pasa abril, y en el último de abril fue que me dieron como una resolución, y ahorita en mayo me estoy enterando que la resolución parece que es negada. Nadie se ha comunicado conmigo, a mí no me ha llegado ningún mensaje, ningún correo. Realmente una atención muy deficiente del consulado de Chile. Pues entiendo que están viviendo una crisis migratoria, así mismo me lo hicieron saber en la entrevista consular, y que en gran parte es producto de la migración o el éxodo venezolano. Y bueno, me imagino que no quieren otro venezolano allá. Entonces, por alguna razón, piensan que tal vez me quiero ir para allá o lo que sea. Eso me afectó mucho emocionalmente, pero bueno, son cosas que pasan, cosas que nos están tocando vivir también en medio de todo esto, como venezolanos. Lo más pronto que pueda me van a nacionalizar, Dios mediante, mexicano, para no estar pasando por estas penurias, pero espero pronto poder ir a visitar a mi hijo, y si no, pues cuadrar con su mamá a ver si logran venir ellos o vernos en algún otro país o no sé. Pero bueno, eso me tuvo en pausa durante este principio de año. Ya estamos casi a mitad de año, es increíble. Yo sé que es como un cliché decir el tiempo pasa volando y todo esto, pero bueno, de verdad no puedo creer que estemos llegando ya a la mitad del año. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de retomar el podcast. Realmente es algo, como les he dicho, donde hago catarsis, donde me desahogo, donde siento que soy útil de alguna manera para alguien que quiera escuchar. Si quieren, las personas que me escuchen, que hable de cosas más puntuales del emprendimiento, como cómo sacar una estructura de costo, o cómo crear un menú, o cómo crear un concepto de un restaurante, o cómo vemos en nuestro balance financiero mes tras mes, o cuáles son los puntos estratégicos que hemos atacado para mantenernos, pues con mucho gusto lo puedo hacer. No sé qué tan tedioso sea para otros. Ustedes saben que aquí yo hablo de todo un poquito, cosas personales, cosas familiares. Es cuestión de irnos acoplando.
Como les decía, en síntesis lo que quiero es que se haga un poquito más de conciencia o reflexión en cuanto a ese paradigma de, bueno, emprende porque no tienes dinero es porque no has emprendido, pues, porque hay casos de éxitos tan soplar y hacer botella así en el mundo que si tú hoy no tienes una gran empresa es porque no has querido. Y sencillamente no pasa nada si no quieres. Y por otro lado, si quieres, no es tan sencillo como algunos lo hablan. Insisto, hay gente que como empleado gana mucho más dinero, tiene muchos más beneficios que cualquier empresario que conozcan que trabaja casi las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, pues bien por ellos. O sea, un gerente importante de una empresa importante, un director importante de una empresa importante, ¿para qué quisiera emprender? Por ejemplo, alguien que trabaja para corporaciones como Microsoft, como Google, como Amazon, como grandes empresas de telecomunicación, grandes automotrices. ¿Por qué querría emprender? ¿Para montar en una empresa de qué? O sea, si ahí él está contribuyendo a mantener adelante una de las empresas más exitosas del mundo. Ah, bueno, porque él en 60 años quiere que tal vez él sea uno de esos casos de éxito. Fino. Si lo tienes como objetivo y crees que lo puedes hacer, buenísimo. Pero no conozco muchos casos de grandes directores o CEO que se han apartado de empresas para crear grandes corporativos nuevamente. No, muchas veces esas grandes empresas es porque agarraron o captaron un personal que pudo haber sido un gran emprendedor y simplemente le dijeron, yo quiero que tú te conviertas en quien siga dándole crecimiento a esta empresa. Entonces, es gente que si bien no va a llevar el nombre de él los documentos de la empresa, ni va a estar a su nombre, ni lo van a mencionar a él cuando hablen tal vez de la fundación y la historia de la empresa, por ellos se alcanzó y es hoy lo que es hoy un Bimbo, un Ford, o sea, 1000 empresas que se me vienen a la mente de ese tipo. Lo que sí creo es que en todo lo que hagas hay que ser lo más apasionados posible. Intentar ser disciplinados, organizados, responsables. Yo hay muchas de esas cosas que todavía las estoy trabajando y todavía me cuestan. Gracias a Dios soy una persona muy talentosa, con muchas habilidades, con mucha elocuencia y logro ganarme y hacer buena relación, generar confianza. Eso me ayuda a cerrar tratos comerciales, eso me ayuda a generar ventas. Pero bueno, tengo deficiencias en otras cosas, que por eso busco asociarme. Ese es otro punto importante. Si vas a emprender, intenta no hacerlo solo. Siento que es como la vida misma. O sea, sé que hay gente que vive sola y que le encanta vivir sola y que morirá sola porque se siente bien solo. Ya a mí no. A mí me gusta compartir mi casa con alguien. A mí me gusta comer con alguien, a mí me gusta emprender con alguien. Sea mi familia, sean mis amigos. Eso de que no emprendas con tu familia porque se muere la relación familiar, depende. Todo depende de dejar las cosas claras, de hablar siempre por el frente, de ser lo más honestos posible, de segmentar bien los roles de irresponsabilidades de cada quien. Y bueno, hoy no solamente estoy casado con Paola, sino que estoy casado con mis socios en Sabana Grande. Y ahora tengo un nuevo matrimonio que es con mi socio de Porking y espero que sea por muchos años. Y como también pasa en los matrimonios y en las relaciones de pareja, el día que no funcione para alguno de los dos y que ya tengamos objetivos distintos, pues también se terminará. Uno nunca comienza un emprendimiento, ni una relación de pareja, ni lo que sea, pensando en el fracaso. Pero sin duda a veces es mejor aceptar el fracaso que perseverar en algo que no va a rendir frutos. Entonces, pues bueno, básicamente eso era lo que quería hablarles hoy. Muchas cosas, nunca tengan miedo en volver a un lugar en donde se sintieron a gusto. A veces es mejor, entre comillas, malo conocido que bueno por conocer. No, tampoco me arrepiento de haberme arriesgado ese año en el que siento que me fue realmente mal porque me sirvió para mucho aprendizaje, me sirvió para recuperar mucha humildad, para reflexionar mucho en
en quién soy, en cuáles son mis destrezas, y ver en dónde me quiero arriesgar y en dónde no. Hay zonas en donde quiero estar en mi zona de confort. También se habla mucho de, no, salte de tu zona de confort, eso es porque estás en la zona... No, a veces es bueno. Si estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una crisis mundial, y lo único que puedo controlar es el estar yo en un espacio donde me siento a gusto, donde no tengo tantos problemas, pues también aquí esta empresa donde estoy ahorita y haciendo el trabajo que estoy haciendo, lo conozco, o sea, ya sé cómo tengo que hacer las cosas, aprendo todos los días, me falta mucho por aprender, pero ya es algo que domino, ya tengo cartera de clientes, ya sé cómo abordar a los retailers, ya sé cómo se maneja el negocio, sé cómo son las temporalidades, todo eso. Entonces eso facilita el trabajo y eso me permite no estresarme tanto y no estar tan abrumado en mi empleo para dedicarle tiempo a mi familia, a mi negocio, a otras cosas. Entonces también no tengamos miedo en aceptar que queremos estar tranquilos, que queremos descansar, que no queremos preocuparnos. Y bueno, también aprender a reconocer cuando metimos la pata y decir, ¿sabes qué? Me devuelvo, no pasa nada. A esos venezolanos que los están criticando porque se están regresando a Venezuela y que qué hacen para allá. Conozco mucha gente que les fue muy mal en su migración. Yo hoy no me veo volviendo a Venezuela. ¿Por qué? Porque me encanta México, porque me enamoré de la ciudad, porque me ha ido muy bien aquí, porque siento que he conseguido mucho más aquí en México de lo que conseguí en Venezuela por muchos años que estuve allá. También estaba empezando apenas mi formación laboral. Estaba en una empresa que amo y adoro y que siempre amaré y que sigo teniendo contacto para algunos proyectos con ellos, que es Natulac, Industrias Maros y Industrias Anros y toda su holding. Pero hoy no me veo regresando a Venezuela, me gusta lo que he construido aquí, quiero seguir sembrando aquí en México, aunque el día de mañana no sé si voy a estar aquí en México o en Estados Unidos o en Canadá o en Venezuela, pero no tengo miedo a cambiar de opinión, no tengo miedo de reconocer que me equivoco, ni tampoco voy a crucificar a las personas que están regresando a Venezuela con sus sueños rotos, recogiendo los pedazos de lo que quedó, porque les aseguro que toda esa gente que fracasó afuera, pues le tocó regresar en unas condiciones muy complicadas a decir, coño, por lo menos en Venezuela no me va a faltar comida, o no me va a faltar un techo, entonces prefiero irme allá que quedarme en condición de calle en Perú, o en Chile, o en México. Entonces pues no siento que sea cuestionable. Los aprecio mucho, de verdad, gracias por escucharme, los que me escucharon completo, los que no, pues también igual, recuerden, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse si no están suscritos a mi canal, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, que espero que no sea dentro de 3 meses, de Eso Pensé Podcast. Recuerden que estamos apoyados en Sabana Grande Food, la mejor comida venezolana en la Ciudad de México, y por Porken Fast Food. Tenemos promociones muy fuertes, martes y miércoles, alitas al 2x1. Tenemos el Porken del día, los boneless, las alitas, las costillas, está de verdad todo delicioso. Si estás aquí en la Ciudad de México, no pierdas la oportunidad de conocernos ahí en el Terminal Juárez, en la Colonia Juárez. Un abrazote. Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.